Hola amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de podcast para no dormir. En el encuentro de hoy tendremos la oportunidad de narrar diferentes historias de vigilantes, veladores o celadores, como quiera llamarles, quienes en muchas ocasiones viven experiencias en sus propios sitios de trabajo. Comencemos. Y para nuestro primer relato nos dirigimos al Caribe colombiano, nos dirigimos a la ciudad de Cartagena, donde en medio de la noche se erige una silueta que lleva siglos protegiendo la ciudad. Se trata del Castillo de San Felipe, donde hace varios años trabaja don José Pérez. Don José nos cuenta que a él y a sus compañeros en diferentes ocasiones se les ha presentado un esclavo en medio de la noche mientras hacen sus rondines. Don José nos suele narrar que saben que es un esclavo porque se presenta con unos pantalones cortos muy desgastados y también se presenta arrastrando unas cadenas, las cuales se pueden oír tenebrosamente mientras se adentran en los socavones que están en las defensas exteriores del castillo. ¿Y cómo no van a existir apariciones en esta zona? Si precisamente esta zona era en la que se libraban las batallas contra piratas o quizás otros invasores que llegaban a atacar la ciudad de Cartagena. Y muy cerca de ahí, dentro de la ciudad amurallada o ciudad antigua como suele ser llamada, también se encuentra un enigmático lugar llamado el Museo Naval. Este sitio tiene una vasta historia, ya que en las épocas del cólera sirvió como un hospital, que fue llamado el Hospital San Juan de Dios, donde perdieron la vida centenares de personas. Y de ahí, precisamente, es donde vienen las siguientes historias, ya que el señor Carlos Cifuentes, que se desempeña como personal de intendencia en el establecimiento por más de 15 años, nos cuenta diferentes anécdotas e historias que tiene este lugar. Carlos, o Cifuentes como lo suelen llamar sus compañeros, nos narra la historia que vivió una vez cuando, terminando su turno, se dirigió al área que se podía cambiar de uniforme, se puso cómodo su ropa de calle y cuando se dirigía a la puerta, atravesando el patio del lugar, se dio cuenta que había un hombre de tez negra completamente con un turbante en la cabeza, quien lo miraba fijamente. Cifuentes, extrañado porque sabía que ya no podía haber nadie en el edificio, le preguntó al hombre que qué buscaba o qué necesitaba. Cifuentes lo miró fijamente mientras este hombre le volvía la mirada y se desvanecía en el aire completamente ante los ojos de Carlos Cifuentes. Cifuentes, muy asustado, se dirigió corriendo a donde se encontraban sus compañeros y les contó la historia, mientras ellos incrédulos lo miraban y le decían, esa es mala, mientras pretendían o pensaban que Cifuentes les estaba jugando una broma para asustarlos en su turno. Cifuentes, evidentemente asustado, simplemente les pidió un vaso de agua y esperó un momento para poder irse a su casa más tranquilo, respiró y salió del lugar. En esa ocasión, Carlos Cifuentes aprendió que en su empleo iba a vivir cosas paranormales de ahora en adelante. Como le pasó casi 3-4 meses después, según él nos narra, ya que se encontraban preparando el patio principal para un evento que se iba a desarrollar en el lugar. De un momento a otro y en medio de la noche empezaron a escuchar él y sus compañeros un ruido extraño que venía de la parte alta del establecimiento. En ese momento, Cifuentes y sus compañeros se dirigieron al segundo piso a verificar qué es lo que estaba sonando, porque al ser ellos los únicos que estaban en el establecimiento, serían responsables de cualquier situación que pasara allí. Cifuentes y sus compañeros caminaron en grupo, muy valientes, a verificar qué pasaba. Cuando llegaron al segundo piso,
comenzaron a caminar siguiendo el sonido. Se dieron cuenta que venía del final del pasillo, de una de las últimas exhibiciones. Cuando llegaron a este cuarto, vieron todos con sus propios ojos cómo el timón, que no estaba conectado a nada, giraba fuertemente hacia la derecha y de un momento a otro paraba y giraba fuertemente a la izquierda, generando ese sonido que tanto los cautivaba. Ellos, muy asustados, muy asustados, salieron corriendo, dejando a Cifuentes solo, quien se quedó petrificado observando lo que pasaba frente a sus ojos. Según las palabras del mismo Cifuentes, no sabe si fue en un acto de valentía o en un acto de estupidez que decidió acercarse para parar el timón con sus propias manos. Cuando se estaba acercando y estaba ahí, a unos pocos centímetros, el timón paró fuertemente, como si alguien lo hubiera agarrado con una mano y no le permitiera seguirse moviendo. Pero estas experiencias no le pasan solamente a nuestro amigo Cifuentes. También su compañero, que lo vamos a llamar el compañero, porque nos pidió que dejáramos su nombre en el anonimato, tiene varias historias que nos relató. El compañero nos narra que hace algún tiempo, cuando apenas estaba comenzando a dar los rondines en el establecimiento, se dio cuenta que si pasaba por las vitrinas del segundo piso, sí, el mismo segundo piso donde Cifuentes vio el timón girar, el compañero nos cuenta que mientras da sus rondines puede ver por el rabillo del ojo, mientras una sombra mucho más grande que él, casi que lo cubre en su totalidad, le sigue cada uno de sus pasos. Al principio lo atemorizaba mucho, ya no le presta atención, ya que sabe que nunca lo ha tocado y no piensa que lo vaya a hacer. El compañero también narra que las peores noches, extrañamente, son las noches de lluvia y tormenta. Noches de lluvia y tormenta que se suelen sentir con fuerza en el Caribe colombiano, y más específicamente en esta zona costera. Nos cuenta que las primeras noches que aprendió esto, casi se muere del susto, pues aprendió que las noches de tormenta, las puertas de todo el establecimiento, sin importar que las hayan dejado con llave o no, se empiezan a abrir y cerrar, azotándose por horas y horas mientras dure la fuerte tormenta. El compañero nos confiesa, y creo que por eso es que no nos da su nombre, que él prefiere en esas noches de tormenta no hacer ningún rondín. Prefiere que lo regañen o le llamen la atención, pero él se queda en su puesto mirando simplemente las cámaras. En las horas de la madrugada, cuando ya se acerca el momento de entregar su turno, simplemente da un rondín con los primeros rayos de sol, cerrando las puertas y mirando que todo esté en su lugar. Y antes de continuar, amigos y amigas, les recordamos que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Recuerden también que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Amazon Music. También recuerden seguirnos en Instagram, nos pueden encontrar como @para.nodormir. Y en Facebook nos pueden encontrar como podcast para no dormir. Continuamos. Pero no solo los edificios antiguos tienen diferentes apariciones y presencias. Déjeme llevarle a Medellín, Antioquia, en el sector de Belén, donde el señor Emilio Palma, originario del sector del Chocó, nos narra una historia. Emilio ese día llegó temprano como todos los días a su labor, recibió su turno a eso de las 6 de la mañana. Alrededor de las 10 de la mañana vio una de las personas que vivía en el edificio entrar caminando. Emilio muy amablemente le dijo: «Hola, bienvenida». La señora le sonrió y le saludó de vuelta.
Emilio, extrañado, le preguntó que qué pasó con su vehículo, que si necesitaba algo en que él le pudiera servir. La mujer la miró y le dijo: no, tranquilo, está en el centro de la ciudad. Vine a recoger unas cosas porque me tengo que ir. Emilio, amable como siempre, simplemente le dijo: si necesita ayuda con algo o que le ayude a cargar algo desde su casa hasta la portería, simplemente hágamelo saber. La señora sonrió, asintió con su cabeza y se retiró por las escalas. Hay que tener en cuenta y hacer un paréntesis. Emilio nos dice: la señora vivía en un piso 15. Extrañamente, en esa ocasión no decidió tomar el ascensor. En esa ocasión decidió subir caminando por las escaleras del edificio. Emilio nos cuenta que algunas horas más tarde vio cómo entraba al edificio la hija de la señora, mientras lloraba y decía por teléfono: mi mamá se accidentó esta mañana en el carro, en el centro de la ciudad, y perdió la vida. Emilio abrió sus ojos como un par de platos. No dijo nada, no debía decir nada en ese momento. Pero él simplemente se sentó en su puesto mientras se sentía palidecer. Su compañero llegó y lo observó mientras le preguntaba qué pasaba. Le dijo: revisemos las cámaras, porque la señora que falleció esta mañana en un accidente vino y me visitó a las 10 de la mañana. Efectivamente, su compañero se sentó con calma y verificó las grabaciones que tenían de los videos de vigilancia y vio evidentemente a su compañero haciendo gestos y hablando completamente solo, mientras al parecer se dirigía a alguna persona específica, ya que su mirada se notaba concentrada en un solo punto. Emilio solamente le contó a su compañero. Según Emilio, no le dijo nada a nadie más, pero solicitó cambio de puesto, ya que no quería estar más en ese edificio. ¿Y usted qué haría estando en la posición de Emilio? ¿Y cuántas veces no estamos en lugares que están cargados de energías y experiencias pasadas y no tenemos absolutamente idea de qué se trata? Como nos lo narra en este momento María Luisa Céspedes. María Luisa nos cuenta que en el centro de la ciudad de Medellín hay un antiguo edificio que fue renovado y en este momento es un centro comercial. El nombre del edificio es el Centro Comercial Miami, actualmente, pero antiguamente era un edificio totalmente dedicado al seguro social. Al haber sido una unidad hospitalaria, tuvo que contar con habitaciones y todos los implementos para atender a las personas, incluidas una morgue. Sí, una morgue que en este momento funciona como bodega para los diferentes establecimientos que funcionan en el edificio. María Luisa hace parte del personal de seguridad que funciona en el centro comercial y nos cuenta que a través de los años ha reconocido o ha aprendido a reconocer a algunos seres que viven allí actualmente, que viven allí tiempo completo y están allí mucho antes de que este establecimiento se convirtiera en un centro comercial. Como nos narra María Luisa, en la parte superior o en los pisos superiores del centro comercial suele aparecer una mujer en una bata blanca con una apariencia física demacrada y desgastada caminando por los pasillos. Nos cuenta María Luisa que esta mujer suele causar mucha conmoción, incluso ha llegado a hacer correr del susto a diferentes personas, porque evidentemente no pertenece a este espacio. Cuenta María Luisa, y también algunos de los otros testigos, que al verlas puedes sentir como cada uno de los pelos de tu piel se erizan del susto al ver dicha aparición. Pero este tipo de apariciones se han convertido en algo normal para María Luisa.
como cuando le cuentan las personas que trabajan en el centro comercial que en el sótano se suelen escuchar portazos como si fueran las bodegas de la morgue cuando cierran las puertas de los antiguos equipos donde solían guardar los cuerpos que llegaban o de las personas que morían en el establecimiento. También hacen parte del pan de cada día escuchar susurros en el baño de las mujeres mientras están haciendo sus necesidades, y cuando salen el área está completamente sola. Y de Medellín, déjeme llevarle al interior del país. Vamos para Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, donde suelen existir apariciones en la sede de Metro Cali, la cual antiguamente era la estación de ferrocarril de Santiago de Cali. En este edificio, inaugurado en 1954, se narra por los veladores y celadores que se suele ver la aparición de una mujer. Esta mujer, según ellos, lleva en los brazos un pequeño, el cual mueve de un lado a otro como si lo estuviera meciendo, para hacerlo dormir. Y también en el edificio de Coltabaco, que se dice que al interior del edificio, considerado una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de más de 80 años de construcción, ocurren sucesos inexplicables como pasos, golpes, objetos que se desplazan entre lugares, sombras e incluso se ven personas que ya no se encuentran entre los vivos. ¿Y cómo olvidar las almas en penas del 7 de agosto? El 7 de agosto de 1956 ocurrió la más grande tragedia que se haya registrado en Cali: la explosión accidental de 6 camiones cargados con 42 toneladas de dinamita. Esta explosión ocasionó la muerte de cerca de 4.000 personas. En el lugar exacto de la tragedia, las carreras 1 a la 8ª entre las calles 25 y 26, es común que se reporten hechos paranormales como sombras que cruzan las calles, gritos desgarradores de auxilio y llantos desconsolados. Quienes han escuchado o visto estas manifestaciones creen que se trata de las víctimas de la tragedia de aquella noche en la que el cielo de Cali se tornó de color rojo sangre por cuenta de la monumental explosión. Se cree que son las almas en pena de personas a quienes la muerte les tomó por sorpresa y de un momento a otro fueron arrebatadas de este plano físico sin tener tiempo de prepararse espiritualmente para ello. Y regresando al edificio de Coltabaco, nos cuenta Gustavo, un antiguo velador del establecimiento, que en las noches se suele ver una pequeña niña de ascendencia mulata con unos hermosos rulos colgando de su cabello. También esta pequeña niña, hermosa mulata, se suele presentar con un vestidito impecable color curúa, según las palabras del mismo Gustavo. Gustavo nos narra que aparte de verla, también la ha escuchado llorar. Es un sonido agónico y desesperante que realmente te eriza la piel, nos contó el celador de este establecimiento. Y bien amigos, así llegamos al final de otro encuentro de podcast para no dormir. Esperamos que les haya gustado los relatos, y si quieren narrarnos alguno de sus relatos o que nosotros lo narremos por ustedes, recuerden que se pueden comunicar con nosotros por nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias y descansen en paz.